we've been taught that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. Vamos. Uy, sí, estamos listos, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a seguir con estos temas de las formas de gobierno, pero vamos a continuar con estas formas de prácticas que hay para dar a conocer la voluntad. Hay un precepto, ¿no?, que rige la democracia, que es Vox Populi, Vox Dei. Vox Populi, Vox Dei significa que la voz del pueblo es la ley. Eso es lo que significa este principio, ¿no? Y en este principio se engloba mucho de lo que es la soberanía. La soberanía, decíamos la vez pasada, que es la forma de gobierno, que es la forma en la que en la democracia la gente reconoce, ¿no?, y elige a sus representantes, porque el pueblo es el soberano. Decíamos que soberanía viene del término soberano. Soberanía popular es como un pleonasmo en cierta forma, pero sin embargo así está expresado en la Constitución. Soberanía quiere decir que el pueblo es el soberano, ¿no?, que el pueblo es el que manda, y popular significa pueblo, ¿no? Entonces, bueno, al final del día, decir que alguien es el soberano, que es decir que es el que manda, pero se hace el énfasis, ¿no?, de que es el pueblo, que es popular. Acuérdense que populi significa pueblo, entonces popular, ¿no?, es lo mismo. Por eso es que se dice que cuando alguien es muy popular es porque le gusta a la gente, es porque le gusta al pueblo, ¿no? Y hablamos de pueblo en el sentido de conjunto de personas, ¿no? No de una visión despectiva o por el estilo. El pueblo es los habitantes, ¿no?, la población que vive en un territorio, porque recordemos que los componentes del Estado son tres, que son territorio, población y gobierno. La población es lo que se considera a grosso modo como el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pero la pregunta es ¿cómo hace ese pueblo para manifestar su voluntad ahora que no puede aplicar democracia directa? Porque no puede ir, porque está trabajando, porque está lejos, porque no hay auditorio. Entonces, ¿cómo le hacemos para dar a conocer nuestra voluntad si aparte no siempre los diputados y los senadores están votando todo para representarnos? También hay otras formas en las que directamente yo puedo participar como ciudadano, aunque no esté en el espacio de San Lázaro, ¿no?, en la Cámara de Senadores. Uno de los primeros recursos que hay es el plebiscito, ¿no? Plebiscito viene de la palabra plebe. Plebe significa pueblo nuevamente. Entonces la plebe o el pueblo en español tiene que ver con esta idea de plebiscito, es preguntarle a la plebe, preguntarle al pueblo qué es lo que quiere. Y le puedes preguntar actualmente a través de diversos recursos. Puede ser una encuesta en internet, puede ser una llamada telefónica, puede ser un papelito, ¿no?, de donde se marca con una X qué decisión es la que tú quieres. Y entonces el plebiscito es una forma de conocer qué es lo que el pueblo quiere de manera directa, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho que de plebiscito se ha hecho en el mandato de Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno de la ciudad. Él implementó mucho esto de los plebiscitos, que era hacer consultas, preguntar. En aquel entonces me parece que el plebiscito fue sobre el segundo piso del periférico. Y bueno, en este sentido también tenemos otro elemento que se conoce como referéndum. El referéndum viene del término referencia. ¿Qué refiere la gente?, ¿no? Ahí es preguntarle a la gente qué opina, qué quiere, ¿no?, para entonces legislar en torno a ello, ¿no?
La diferencia probablemente depende de cada país, y depende de cada estado incluso, porque en algunos estados el plebiscito lo aplican de una forma y el referéndum de otra. Y entonces, por lo menos en la Ciudad de México, el referéndum tiene que ver con estas ideas que se recogen para que se hagan leyes o para que se quiten leyes, ¿no? En cambio, el plebiscito es una acción inmediata. Una vez que el plebiscito es terminado y la mayoría se ha manifestado, entonces en ese momento inician los procesos de aplicación, ¿no? De acuerdo al plebiscito es necesario, a veces se puede hacer las acciones sin modificar la ley, y a veces es necesario hacer el referéndum, que en el referéndum es, ya hice el plebiscito y entonces tomo esas opiniones para reformar las leyes con base en el referéndum. Es decir, el referéndum es qué referencias tengo de lo que dice el pueblo, ¿no? Esas son formas puede haber otros países u otros estados en donde se aplique de manera distinta, pero por lo menos en la Ciudad de México esa es la forma en la que se aplica. Se hace una consulta, y después de esa consulta, que es el plebiscito, que ya se le preguntó a la gente, entonces eso se utiliza como un referéndum. El referéndum es tomar esos elementos estadísticos, ¿no? Y tomar referencias para ver qué quiere la gente y entonces modificar la ley. Por otro lado, tenemos la famosa pintura, ¿no? De Madero entrando a la Ciudad de México, que tiene que ver con esto que dice sufragio efectivo, no reelección, que tiene que ver con el voto, ¿no? El sufragio y voto son términos casi iguales, ¿no? Nada más que en diferentes en palabras, pero al final el sufragio es emitir un voto, ir y dejar en la urna tu voto para elegir a la persona que tú quieres que gobierne la ciudad, la alcaldía o el estado, o en este caso la República Mexicana. Y entonces el sufragio es un derecho que tenemos todas las personas que somos mayores de edad. En el caso de México, la mayoría de edad es a los 18 años, se es ciudadano mexicano a partir de los 18 años, y entonces puedes adquirir estos derechos políticos, que son el derecho al voto, es uno de ellos. Tú puedes votar y además se pide que se respete ese voto. Hay un principio que es el de la no reelección, que dice que ningún representante puede ser elegido por 2 periodos consecutivos. Eso significa que no se puede reelegir. Esto viene históricamente en México del porfiriato. Madero expresa ese pensamiento en función de que Porfirio Díaz ya llevaba muchos años, casi 30, en el poder, pero tampoco fue que Porfirio Díaz se quedara de manera descarada, o así abiertamente, ¿no? Sino que organizaban elecciones, pero milagrosamente en todas las elecciones ganaba nuevamente Porfirio Díaz. Obviamente que hay quien dice que hacía trampa, y hay quien dice que no, que la gente sí lo quería. Entonces, bueno, como yo no estuve ahí, ¿verdad? Pues yo no podría decirles. Pero lo importante es que a raíz de este periodo muy prolongado de periodos muy seguidos, es que entonces se pide que ya no se reelija a nadie, ¿no? Que ya se terminan los 4 años de gobierno de la República, o los 6, porque el último año que hubo periodos de 4 años fue en 1934, 1936, ¿no? Que fue cuando llega a la presidencia Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es el primer presidente de la historia que tiene 6 años. A partir de Lázaro Cárdenas en adelante van a ser 6 años lo que va a haber de gobierno, y es lo que nosotros ahora conocemos como sexenio. En la Constitución hay una posibilidad de la revocación de mandato. La revocación de mandato significa que si una persona no cumple con el puesto para el que fue elegido, entonces se le puede revocar, es decir, se le puede quitar ese cargo. Y entonces, la revocación de mandato es solamente el proceso para quitar el cargo. Ya después vendría el juicio, ¿no? El juicio de desafuero, que es quitarle el fuero. ¿Qué es el fuero? El fuero significa que toda decisión que tome el presidente, cualquiera que sea, no va a poder ser objeto de sanción jurídica. Es decir, que un presidente no puede ir a la cárcel porque tiene fuero.
En algunos casos el fuero es necesario porque hay que tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, si matas a un delincuente, si matas a un narcotraficante en una persecución o algo así, pues son decisiones que se tienen que tomar y que un presidente difícilmente podría tomar si no tuviera ese fuero, porque entonces por cada muerto lo tendrían que meter a la cárcel y entonces imagínense cuándo termina con la delincuencia. Sin embargo, también el problema del fuero es que hay gente que se enriquece, que hace trampa, que hay corrupción y entonces lo que ocasiona es que la gente pueda robar y se largue y ya no vaya a la cárcel. Entonces hay un debate ahí de la revocación de mandato. ¿Por qué la revocación de mandato no se da? Principalmente es por la cultura, porque no se ha promovido, porque la Constitución sí lo permite. Sin embargo, no se abre la oportunidad de manera pacífica de que los ciudadanos digamos ya no queremos a fulanito o a fulanita en el gobierno. Hacerlo implicaría que la gente se levante en armas, ¿no? Y que después de la resistencia y de la revolución y la guerra civil que pueda haber, entonces a lo mejor se vaya la persona que no querían. Pero no ha habido hasta ahorita un gobernador o un presidente que explícitamente diga, miren, yo llevo tantos años en el gobierno, voy a preguntarle si quieren que siga o que me vaya. A eso se le llama democracia y esa también es una forma y los mecanismos pueden ser el plebiscito o el referéndum. Se pregunta y con base en eso se toman decisiones legales, pero sin embargo hasta ahorita no se ha hecho, no se ha hecho para ver si quieres que alguien se quede o que se vaya. Entonces, bueno, esos son recursos que están ahí, pero que los mexicanos no usamos porque estamos viendo La Rosa de Guadalupe, ¿no? Esa es la verdad, o sea, estamos viendo otras cosas en lugar de estar pensando en cómo nos están gobernando. Entonces también en mucho tiene que ver con la cultura, ¿no? Con la falta de compromiso de nosotros como ciudadanos para decir, ¿sabes qué, gobernador? Ya no te queremos, mano, nos vamos a manifestar y vas para afuera. Pero pues nos da miedo porque hay represión, el Estado finalmente utiliza a los policías, a veces al ejército y entonces la gente pues tiene ciertos temores. Y también es válido, o sea, tampoco es que estoy diciendo que nos pongamos en armas, pero sí tendríamos que estar más conscientes de que tenemos esos derechos y que no los estamos usando, ¿no? Pero bueno, entonces hasta ahí el video de ahora. El plebiscito es preguntarle a la plebe, al pueblo. El referéndum es tomar esas decisiones para hacer leyes igual de acuerdo a la voluntad del pueblo. El voto, sufragio, es la forma en que el pueblo va a ir y depositar su voluntad de tres maneras, de tres características, que es libre, directo y secreto. Libre porque nadie lo puede presionar, secreto porque se buscará la privacidad y directo porque solamente él puede ir a dejarlo, por eso se pide la identificación. Si no va él, no se puede votar. Entonces, bueno, esas son las características y bueno, la revocación de mandato significa quitarle a alguien el cargo para el que fue elegido, ¿no? Y la Constitución lo permite, pero pues no se hace por lo que ya hemos dicho. Entonces nos vemos en la siguiente clase y muchísimas gracias por seguir este canal. Déjenme sus comentarios aquí abajo, sean buenos, malos, todos son importantes. Nos vemos en la próxima.